Hola, buenos días hermanos, nuevamente, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy voy a compartirles un tema que es sobre el orgullo y la humildad. Y antes de comenzar, pues vamos a realizar una oración, que Dios nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por tu bondad, misericordia, por tus favores hacia nuestras vidas, tus bondades, Señor, que no pudiéramos terminar de contar. Gracias, Señor, por la salvación que nos has regalado, que tú nos has dado a través de Jesús, por el perdón de nuestros pecados, que nos permiten acercarnos a ti y conocerte y saber que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está atento a nuestras vidas, nuestras necesidades. Y en esta mañana, Señor, queremos poner nuestras mentes en tus manos, Señor, nuestra atención queremos entregarla a ti, queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes cuál es el propósito de tu palabra para nuestras vidas en este día, Señor. Habla a nuestros corazones de tal manera que podamos saber que eres tú quien nos llama, quien nos demanda, que podamos humillarnos siempre delante de ti, constantemente y con sinceridad. Te bendecimos, ponemos en tus manos este tiempo, esta enseñanza. Sé tú quien nos hable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera comenzar contando una pequeña historia sobre un zancudo y un león. Estaban pues unos zancudos reunidos en la selva, pues como envalentonándose uno al otro. No, pues yo soy el zancudo más valiente, yo soy el zancudo más aventado. No, y siempre sale uno, ¿no? Que dice, no, yo soy el más valiente y lo voy a demostrar. Voy a ir y voy a picarle a ese león que está ahí. Y todos, ¡wow, león! No, pero pues te puede matar con que levante su pata y ya te mata. No, yo lo voy a ir a picar. Y va y sale el zancudo. A esos zancudos, la verdad que qué ruido hacen a veces en las noches, ¿verdad? Y bueno, sale el zancudo, perdón, y se dirige al león y va y le pica en la ceja, ¿no? Y el león pues avienta su pata y no lo logra matar. Y va el zancudo y le pica en la otra ceja y bueno, el león lanza su otra pata y no lo logra matar. Y entonces el zancudo, pues ya lleno de sangre, ya se va del león y se empieza a reír, ja, y se ríe del león, ¿no? Que tú eres el rey de la selva, y yo soy Juan Camaney, yo soy el mejor zancudo de todos, ja. Y mientras se elevaba, cayó preso en una telaraña de una araña. Y entonces, pues la araña que se lo come y terminó engordando a la araña, ¿no? Esta es una historia muy chiquita, muy curiosa sobre a veces lo que hay en el corazón de los hombres, en el corazón de los hombres, bueno, aquí era un zancudo, pero es lo que hay a veces en el corazón de los hombres cuando creen que pueden lograr muchas cosas por sí solos o cuando creen que son autosuficientes. Creo que todos tenemos noción de lo que es el orgullo y todos hemos visto a lo mejor en alguna ocasión una persona orgullosa o en nuestras propias vidas también lo hemos visto. Pero el orgullo es parte de la naturaleza humana, es algo que viene en nuestro ADN. Decía C.S. Lewis, un conocido autor y cristiano, comentó en su libro que se llama Cristianismo y nada más, decía, el hombre soberbio o el hombre orgulloso mira siempre con menosprecio las cosas y las personas. Por supuesto, mientras hace eso no puede apreciar lo que está por encima de él. Otra definición de orgullo o de una persona soberbia es aquel que se sube en el pedestal que él mismo se ha creado y desde ahí contempla a los demás. Pues son
definiciones, descripciones de lo que es una persona orgullosa. Y como les comentaba, a nadie se le enseña a ser orgulloso, es algo que está en nuestra naturaleza y estará siempre en nuestra naturaleza hasta que partamos con el Señor. No podemos hacer nada por eliminarlo, solamente por controlarlo, aminorarlo y que no se manifieste tanto como suele suceder. Alguien alguna vez dijo que el orgullo es como el mal aliento. Todos los días te levantas con él. Yo por más que me lavo los dientes, yo me lavo los dientes pues todas las noches antes de dormir y me pongo mi enjuague bucal. Y en las mañanas pues obviamente quién sabe qué pasó con ese enjuague bucal y con esa pasta de dientes, pero pues tengo mal aliento. Y a veces pues yo me despierto y normalmente despierto y le doy besos a mi esposa, ¿no? Y a veces que le doy un beso a mi esposa y me dice, mejor de lejos, porque hueles mal. Y es algo que es una pequeña ilustración. También el orgullo es como el polvo que se acumula en las casas. Por más que barramos, al otro día va a haber polvo, va a haber algo que barrer. Así es el orgullo. Yo también pues barro y trapeo en mi casa en las noches y al otro día hay polvo, poquito pero hay. Y si no barro se va acumulando hasta que barro otra vez y ya queda limpio, ¿no? Es algo que, como les comentaba, forma parte de la naturaleza del ser humano. No es algo que podamos eliminar porque siempre va a estar presente. Es algo que podemos controlar o aminorar o irlo cortando o barriendo conforme se presenta, ¿no? Pero bueno, es necesario entonces definir el orgullo. Todos tenemos una noción de lo que es el orgullo, pero vamos a definirlo. Dice la Real Academia de la Lengua Española, lo define de esta siguiente manera: el orgullo es arrogancia, vanidad y es un exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. El orgullo es alguien que se siente superior a otra persona, es alguien que es arrogante, que es vanidoso, ya sea porque, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ya sea porque tiene conocimientos, ya sea porque tiene dinero, ya sea porque a lo mejor es muy guapo o muy guapa, y eso le genera en el corazón un sentimiento de superioridad en esa área con respecto a los demás. Una persona arrogante es una persona altanera, altiva, soberbia. La soberbia, el diccionario también lo define de esta manera, que es un apetito desordenado de ser preferido a otros. Es satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias cualidades físicas o morales con menosprecio de los demás. Es alguien una persona soberbia es alguien que siempre está contemplando sus propias cualidades. Todos los seres humanos tenemos cualidades, todos sin excepción. Algunos tienen más cualidades que otros, pero todos tenemos cualidades. Y la persona orgullosa, soberbia, siempre está, aunque no lo verbalice, aunque no lo exprese, siempre tiene un pensamiento de yo soy mejor que otros, mis habilidades, mis capacidades, mi forma de hacer esta cosa o de pensar o de razonar es mejor que la de los demás. Yo tengo mejores maneras de hacer ciertas cosas que los demás. Y a lo mejor no lo expresa, pero lo tiene en su corazón. Lo tiene escondido en su corazón. El orgullo es algo que a veces se esconde en el corazón de los hombres, y lo que lo hace manifiesto son circunstancias que a veces nos sacan de lugar. Hay cosas que nos hacen enojar y a veces ahí sale el orgullo. Hay cosas que nos entristecen y a lo mejor ahí sale el orgullo. Hay cosas que no salen como planeamos y ahí se manifiesta el orgullo. Ahora bien, el orgullo no tiene nada que ver con la condición económica, con la edad, con el sexo, con la religión, con la raza o con la apariencia física.
Hay personas que son pobres y que son orgullosas. Hay personas que tienen dinero y son sencillas, humildes. También pasa lo contrario. Normalmente pasa lo contrario. Las personas que tienen riquezas normalmente se sienten superiores a otros y se sienten orgullosos de sus riquezas, de las cosas que tienen. Las personas normalmente que tienen menos suelen ser más sencillos también en su trato. No es una regla, pero suele suceder. No tiene nada que ver con la edad. Hay personas, uno pensaría que entre más viejo se hace uno más humilde o más entendido de la vida y de las cosas, pero no. Hay personas que entre más años tienen, entre más edad tienen, se vuelven más orgullosos. Hay jóvenes que son sencillos. Uno pensaría que los jóvenes, también por naturaleza, como son jóvenes, pues se quieren comer el mundo y quieren hacer esto y aquello y no le hacen caso a los papás y prefieren hacer su propia voluntad. Pero también hay jóvenes que son sencillos, humildes, obedientes. No tiene nada que ver con si eres mujer o si eres hombre. Hay hombres que son orgullosos, hay mujeres que son orgullosas. No tiene nada que ver con la religión. Tú dirías, es que pues él es cristiano, se supone que todos los cristianos somos humildes. Y no, lamentablemente pasa a veces que no. Hay personas de otra religión que muestran más humildad que los cristianos. Hay personas que no importa de qué religión sean, pero muestran cierta sencillez o humildad. Aunque, bueno, vamos a ver más adelante cuál es la verdadera humildad. No tiene nada que ver con la raza, si eres de tez blanca, amarilla, si tienes tu cabello rojo, si tienes pecas o no. No tiene nada que ver con si eres de África, de Europa, de cualquier lugar. No importa la raza. El orgullo, como el pecado, no tiene nada que ver con estas cosas, con la edad, sexo, religión, raza o la apariencia física. Nosotros normalmente los que somos menos agraciados, uno pensaría que somos más sencillos, ¿no? Y que los que son más agraciados, más guapos, más bonitos, pues son más orgullosos de su apariencia física. Y normalmente suele ser así, pues hay concursos de belleza, ¿no? Tanto para mujeres como para hombres. Pues lo podemos ver en el Facebook también, pues mujeres y hombres tomándose fotos, pues así, desde arriba, ¿no? Y pues parando la boquita como cara de pato, no sé cómo le dicen. Eso es vanidad, ¿no? Y no importa la apariencia física, el orgullo se hace presente tanto en los que son guapos como en los que somos feos. Entonces, vamos a ver qué produce orgullo en el corazón del hombre y vamos a leer Jeremías 9:23. Son solo unas 3 descripciones de lo que produce orgullo en el corazón del hombre. Hay muchas cosas, muchas más, pero vamos a ver solo estas 3 en referencia a lo que dice la palabra de Dios. Dice Jeremías 9:23: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente dice, esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. La traducción Lenguaje Actual dice que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Es una expresión de Dios que nadie se sienta orgulloso, que nadie se alabe por estas cosas. Y la palabra alabar significa hacer espectáculo, alardear, celebrar, presumir. De esta palabra se deriva la palabra aleluya. Que nadie se exalte a sí mismo, que nadie presuma
de sí mismo, de esto que tiene, sabiduría, poder o riquezas. Que nadie diga, esto es mío por mi propia fuerza, yo. Que nadie presuma, que nadie celebre estas cosas de sí mismo. Y la palabra sabio, sabiduría, significa una persona inteligente, diestra o ingeniosa, una persona astuta, una persona experta, una persona hábil, una persona experimentada en alguna actividad. Esto significa una persona sabia. Y la sabiduría es el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Creo que todos conocemos personas que son muy inteligentes, que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha capacidad para aprender, para hacer cosas, para ver cosas que otros no ven. Cuando el Señor mandó a construir el tabernáculo, no recuerdo los nombres de los artífices, pero dice que Dios puso sabiduría en el corazón de esos hombres para elaborar todas las cosas como Dios las había mandado, una sabiduría especial. Entonces, Dios dice, que nadie presuma de que tiene este conocimiento, que nadie presuma de que es inteligente, que nadie presuma que es experto para realizar alguna actividad. Que nadie diga, yo, échalo, yo lo puedo, como el zancudo, ¿no? Y vamos a Proverbios 2, 6 y 7. Y dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Quién da la sabiduría? Dios. ¿Quién da la inteligencia? Dios. ¿Quién da la capacidad? Dios. Nadie puede presumir de que la inteligencia que tiene es por sí mismo, porque Él es muy capaz. Nadie puede decir eso. En el mundo las personas están acostumbradas a decir eso, pero los que conocen a Dios y conocen su palabra y conocen este versículo, nadie podemos decir es que yo soy muy inteligente por mí mismo, yo soy muy capaz por mí mismo. Vamos a ver el otro punto, valentía. Significa fuerza física, valor, victoria, poder. Hay personas que tienen fuerzas para hacer cosas que otros no podemos, ¿no? Alguien puede desatornillar algo porque tiene la fuerza, o martillar, o pues me ha tocado cambiar una llanta porque tiene más fuerzas para desatornillar los birlos. Hay quien tiene más fuerza para hacer ciertas cosas que otras personas. Pero aquí la palabra también significa poder. La palabra valentía también significa poder. Hay personas que tienen poder en este mundo. A lo mejor no tiene nada que ver con riquezas o con una sabiduría, tiene que ver con una posición, como los políticos. Tienen poder para tomar decisiones, para influir en la vida de otras personas, para hacer leyes, para quitar leyes. Y estas personas a veces, no sé si les ha tocado ver en la tele o en los videos a estos políticos que presumen de su posición y hacen abuso de su posición, de su autoridad, del lugar en el que están. Tienen el poder para hacer cosas y se creen que ellos son la autoridad. Ellos representan autoridad, tienen autoridad, pero ellos no son la autoridad. Una vez me tocó, estando en una supervisión de un puesto de alcoholímetro. Yo trabajaba en el municipio, para el municipio, y pues me tocó
ir a supervisar estar acompañando a los de tránsito y al médico para hacer revisiones en la noche de que no vinieran personas alcoholizadas, ¿no? Y me tocó una ocasión que pues detuvieron a un papá y a un muchacho, a su hijo, que iban borrachos en su carro. Y entonces resultó que este señor era político. Creo que más bien era amigo de un político. Y le habló por teléfono, así borracho como estaba, le habló a su amigo. Su amigo resulta que era el director del área legal del departamento de tránsito. El mismo que mandó que se hicieran esas revisiones a los alcohólicos, esas revisiones en la noche para que no hubieran problemas con los alcohólicos, ni accidentes, ni eso. El mismo que decretó que eso pasara, que se hicieran las revisiones, llegó por su amigo y por el hijo de su amigo para que no se los llevaran ni a su carro, ni a ellos a los separos, para que no se los llevaran. Entonces llegó él y les dijo, no, aquí no pasa nada, yo me los voy a llevar, yo me llevo el carro, no se preocupen. Y pues el encargado de tránsito no tuvo pues más que hacer que pues dejarlos ir. Y esto pues obviamente es un abuso de autoridad, un abuso de poder. Y Dios dice que nadie se alabe de la posición que tiene o del poder que tiene. Que nadie diga esto es mío. Que nadie se jacte, que nadie presuma de que tiene la fuerza o el valor o el poder para hacer cosas. Primera de Crónicas 29:12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Es la misma palabra que de Jeremías 9:23. Aquí se traduce como poder, allá se traduce como valentía. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De quién procede la fuerza y el poder? De nuestro Dios. Si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, podemos reconocer que somos débiles y darnos cuenta de que somos pequeños, muy pequeños, delante de nuestro Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién da el poder? Dios. Dios es quien nos da el poder para hacer las cosas, la fuerza, el valor, la capacidad. Y la palabra riquezas, pues se traduce igual como bienes, abundancia de bienes y cosas preciosas. Hay hombres que Dios les ha dado la gracia de poder tener muchos bienes, de tener riquezas, y a veces estos hombres, estas mujeres se olvidan de Dios por las riquezas que Dios les ha dado. Curioso. No reconocen que es Dios quien les da la capacidad para hacer las riquezas. Hay hombres ricos que son orgullosos de sus riquezas y por sentir que tienen riquezas y que tienen dinero, creen que tienen poder o que tienen autoridad sobre todos los demás. Esta es una persona orgullosa. Y la riqueza a veces se anida en el corazón del hombre. La riqueza a veces es un propósito para algunas personas. Es que yo quiero ser rico, yo quiero ser rico, yo quiero ser rico, y se afanan por tener riquezas. No está mal el querer superarse, el querer tener más cosas, el progresar, el querer poner un negocio, el querer tener bienes, no está mal. Malo es que eso esté en el corazón y eso sea lo que domine tus pensamientos y tus actividades y tu propósito en la vida. Eso es lo que está incorrecto.
que no sea Dios lo que tenga el primer lugar, sino el afán de tener. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo, decía, no sé quién decía. El dinero hay que tenerlo en la cartera, no en el corazón, decía otra persona. Y Deuteronomio 8:17, Dios hablándole al pueblo de Israel, dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios es quien nos da la capacidad para desarrollar un trabajo. Dios es quien nos da la gracia delante de los hombres para vender. Dios es quien nos da la gracia para que hagamos las cosas bien y a lo mejor nuestro negocio le agrade a alguien más, para ser prosperado en nuestro trabajo. Es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas. De Él viene nuestra provisión. Y a veces nos olvidamos de que es Dios quien nos da eso, porque ni siquiera aún el aire que respiramos es nuestro, es de Dios. Primera de Corintios 4:7, en versión lenguaje actual, dice: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que a otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Otra vez, todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen? Como si ustedes solos lo hubieran conseguido. Y yo creo que este versículo es muy claro, ¿no? Y por eso el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No hay razón para que alguien presuma de esto. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios. Las personas, los hombres en el mundo pueden decir: no, es que yo y mi capacidad, yo y mi belleza, yo y mi poder, yo y mi valor, yo y mis riquezas, yo y mi sabiduría, yo y mi conocimiento. Es que yo terminé una maestría, hice 2 doctorados y me gradué de Harvard. Pues nadie puede presumir ni aún de esas cosas, porque es Dios quien le ha dado esa capacidad, ese entendimiento, ese conocimiento para desarrollar ideas. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es porque Él así lo ha permitido, y nosotros debemos actuar en obediencia, y Él nos bendice. Él nos da gracia, Él nos ayuda. No hay nada que tengamos que podamos decir: esto lo tengo por mí mismo. El orgullo, y esto es algo muy importante, el orgullo distorsiona la realidad de las cosas. Nos hace pensar cosas que a veces no son ciertas. Cosas que no son ciertas, más bien. Como decía, el orgullo nos hace pensar que yo por mí mismo logré esto. Y no es así, fue Dios quien te ha ayudado. Fue Dios quien te ha provisto, fue Dios que te abrió las puertas, fue Dios. Y no nos damos cuenta. Vamos a ver también algunos puntos. Bueno, hay muchos, pero vamos a ver solo 3 puntos sobre Dios y el orgullo. Versículos que hablan sobre Dios y el orgullo. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La palabra atender o atiende significa aprobar, contemplar, mirar, ver, pero de cerca. Entonces Dios le hace caso, escucha, aprueba al que es humilde, mas al que es orgulloso mira de lejos.
Y este mirar de lejos no es porque Dios se aleje de esa persona que es orgullosa, más bien porque el que es orgulloso se aleja de Dios. Entonces Dios lo mira de lejos. El orgulloso piensa que es autosuficiente, que puede hacer las cosas por sus fuerzas y que no necesita a Dios. Por lo tanto, se aleja de Él. Y pasa no solamente con los que no son cristianos, también pasa con los que son cristianos. A veces pensamos que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas o capacidades o porque ya llevo muchos años siendo cristiano, entonces ya puedo tomar decisiones sin consultar a Dios o sin hablar con Dios. Me acuerdo yo cuando empecé a manejar, mi hermano mayor me enseñaba a manejar y en todas las veces cuando me enseñaba a manejar, yo antes de enseñarme yo me ponía a orar. Yo estaba en el volante y, ay Dios, ayúdame porque no quiero chocar, no quiero que nada me pase, ayuda a mi hermano. Y bueno, y ahí prendía la camioneta y ahí, pues gracias a Dios no choqué las primeras veces. Pero me acuerdo que todas las veces que me enseñaba, todos los días que practicábamos, todas las veces yo le pedía a Dios que me ayudara. Y cuando ya pude hacer las cosas, perdón, cuando ya pude manejar por mí mismo, sin que mi hermano me ayudara, cuando ya supe manejar, pues prendía el carro como si nada y me iba. Y no pedía el favor de Dios para librarme de algún accidente o de algún percance o de algún problema, porque, no, pues ya sé manejar, entonces ya sé cómo hacer las cosas. Y me cayó el 20 como tiempo después. No es que cada que prendo el carro, pues siempre oro, sinceramente no, pero muchas veces sí. Dios, ayúdame a que no choque, a que no le pegue a nadie, a que nadie me pegue, líbrame de un accidente porque hay camioneros que son bien sinvergüenzas, ¿no? O hay motociclistas que luego se meten, no. Entonces, a veces pasa que pensamos que pues ya sabemos hacerlo, entonces no necesito pedirle a Dios que me ayude. Ya sé cómo desarrollar esta situación, entonces no necesito pedirle a Dios que me ayude. Y esa situación nos hace que estemos lejos de Dios al no pedirle su ayuda. Santiago 4:6, otro versículo, dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste. Esta palabra resistir significa oponerse, hacer resistencia, estar en contra de. También significa ponerse en formación de batalla en contra de alguien. Es fuerte. Dios está en contra de aquel que es orgulloso, ya sea porque se cree mucho, porque presume de su conocimiento, de su poder, de sus riquezas, de su capacidad para hacer cosas, de su belleza física. Dios se opone a la persona que es así. Dios hace resistencia a aquellos que actúan con soberbia. No, es que yo me he leído todos los libros cristianos del mundo y yo sé mucho. Dios se opone contra los hombres soberbios. Esto significa que los hombres soberbios están en contra de Dios y Dios en contra de ellos. Otros versículos que hablan sobre la altivez y el orgullo, dice el Proverbios 16:5, dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación es a Jehová el hombre orgulloso. Proverbios 6:16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y en primer lugar coloca los ojos altivos, o el hombre altivo, o el hombre orgulloso, o el hombre soberbio. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr
al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es curioso cómo la altivez, la soberbia, el orgullo, es comparado con la lengua mentirosa, es igual a un hombre que derrama sangre inocente. El orgullo es comparado con un corazón que tiene pensamientos inicuos. El orgullo es comparado con los hombres que corren a hacer el mal. El orgullo es comparado con hombres que hablan mentiras, con hombres que siembran discordia entre hermanos. El orgullo es peligroso, el orgullo es dañino, el orgullo es desagradable. Y la palabra aquí, abominar, significa algo repugnante, algo asqueroso. ¿Se imaginan que Dios diga de los hombres soberbios, Él es un hombre repugnante, Él es un hombre asqueroso a mi presencia? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por algún lugar que huele feo, o hemos olido algo que a lo mejor caducó, la leche o no sé, en algún alimento, algo que es pues feo, desagradable, asqueroso, repugnante. ¿Y qué expresión hacemos? ¡Qué rico! ¿No, verdad? ¡Ay, qué bonito huele! ¿No, verdad? Lo tiramos, lo desechamos, nos alejamos. ¿Por qué? Porque eso que está ahí está mal. De la misma manera pasa con Dios. Dios ve con desagrado, con repugnancia y considera algo pues asqueroso el orgullo, la altivez, la soberbia que puede existir en el corazón del hombre. Y como les decía, el orgullo es algo peligroso, es algo que a veces se esconde muy bien en el corazón. Y como comentaba en un principio, no hay ningún ser humano, ni los cristianos, por más años que tengamos de conocer al Señor, que podamos decir, no, yo soy orgullosamente humilde. Nadie puede decir eso. Porque en el momento que una persona diga yo soy humilde, deja de ser humilde. Dice Amós 6:8, el Señor ha jurado por sí mismo, el Señor, el Dios Todopoderoso, lo afirma: odio el orgullo del pueblo de Jacob, aborrezco sus palacios, entregaré la ciudad al enemigo, junto con todo lo que hay en ella. Dios desprecia el orgullo. Dios lo ve con desagrado y lo odia. Esta es una versión, Dios habla hoy. Y tenemos que ser muy sinceros, muy precavidos, muy atentos a cuando se manifiesta el orgullo, porque no siempre se manifiesta en todo momento o en todo lugar. Hay personas que sí llevan el orgullo a flor de piel, que no les puedes hablar algo porque ya te levantan la voz y se creen más que todos y son groseros y bueno, eso es un orgullo muy evidente. Pero hay veces que el orgullo está escondido, que está esperando el momento oportuno para salir, y las cosas que nos hacen manifestar el orgullo, como comentaba en un principio, normalmente son las cosas que nos hacen enojar. A veces nos enojamos por cosas que no podemos controlar, por cosas que alguien hizo, por cosas que pensamos que pudieron haber sido mejor. Porque alguien no hizo las cosas como yo quería, entonces pues me enojo. Y a lo mejor no lo verbalizo, a lo mejor no lo externo, a lo mejor por fuera estoy, sí, hermanito. Pero por dentro estoy pensando, ay, ¿por qué no hizo este cabezón? Y como les comentaba, el orgullo es como el polvo de las casas. Siempre está presente y hay que barrerlo. Y a lo mejor al otro día va a estar ahí, pero hay que barrerlo. Y entonces,
vamos a ver el contraste del orgullo, que es la humildad. Un pequeño chiste, dice: humildad es estar en el baño de una casa ajena y darte cuenta que se terminó el papel y tener que gritar, aunque no quieras, para que alguien te lleve un rollo. Eso es humildad. Nah, es broma. Sócrates, el gran pensador griego, qué contraste, ¿no? Sócrates, el gran pensador griego, dijo: el orgullo divide a los hombres, la humildad los une. Y podríamos poner también la frase de esta manera: el orgullo separa al hombre de Dios, la humildad lo une. La Real Academia de la Lengua Española define la humildad de esta manera: es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es una definición precisa, pero no es completa en el sentido bíblico. La humildad también es la ausencia de ego, es la ausencia de pensar siempre primero en uno mismo. ¿Y qué mayor ejemplo de humildad que nuestro amado Señor Jesús? Este versículo a mí me gusta mucho, es Romanos 15:3. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Otra versión dice: porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a él. Como Dios dice en la Biblia: me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Jesús, nuestro mayor ejemplo de humildad, la humildad hecha persona, la humildad manifestada, hecha carne, hecha palabra, la humildad andando literalmente. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Y bueno, vamos a leer ahí Filipenses 2. No sé si alguien me puede ayudar, del 5 al 9 me parece, ¿verdad? No lo traía aquí, por eso si no, ya lo hubiera leído, pero ahí también me echan la mano. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí, ¿era Filipenses? Filipenses 2. Bueno, que también esa palabra es muy, muy buena. En Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, siendo Dios, Cristo es Dios. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad y Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. Y lo vemos también en estos versículos, Filipenses 2, del 5 al 9, me parece. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí, gracias. Qué hermoso pasaje donde nos muestra pues algo
a veces un poco complicado de entender. Dios se hizo hombre y se humilló y tomó la forma de un siervo. Y murió en la muerte de cruz. En esos tiempos los que morían en la cruz eran los ladrones, los traicioneros, las personas de más baja estima en el pueblo y en la sociedad romana. Los que habían cometido infracciones de la ley graves eran los que eran crucificados. Pero Jesús dice que nunca se halló pecado en su boca. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra versión, el lenguaje actual, dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. La Nueva Traducción Viviente dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Este versículo vamos a desglosarlo un poco. Dice: la palabra yugo significa unir dos cosas. Yo creo que todos conocemos el yugo, es lo que se pone en la yunta para arar la tierra en los bueyes, que va en la cabeza, en la nuca, más en la nuca precisamente. Pero aquí la palabra yugo significa también someterse a la autoridad. Es someterse a la autoridad como un esclavo, es obediencia. Llevar el yugo de Jesús es obedecer sus mandamientos, es someterse a su autoridad, es entender que Él es el Rey y nosotros somos los siervos. La palabra aprender, porque dice Jesús: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. La palabra aprender significa averiguar, descubrir, estudiar, recibir instrucción y llegar a comprender mediante el análisis de la información. Esto significa no solo es aprender la doctrina o conocer la doctrina o tener conocimiento de la doctrina de Cristo. Esto es aprender a Cristo, aprender a ser como Cristo. Tú puedes saber mucho de Jesús, leer muchos libros, tener mucho conocimiento y no parecerte en nada a Jesús. Hay hombres que son ateos, que incluso conocen mucha Biblia, o que son agnósticos, que conocen mucha Biblia, que saben muchos versículos, que escriben muchos libros, pero no, que incluso pueden conocer más de Jesús que un cristiano, pero no se parecen en nada a Jesús. Y ese es el propósito cuando dice aquí Jesús: aprendan de mí, es conózcanme de tal manera que sean como yo. Aprendan de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso significa gentil, amable, agradable, de buen trato. Y podemos ver que Jesús era una persona amable, era una persona agradable para los demás, con un buen trato siempre hacia todas las personas que le rodearon. Él nunca fue grosero, él nunca fue rudo, él se enojó ciertamente, pero el enojo que Jesús tenía era un enojo justificado. Era un enojo que venía por el celo de saber que estaban haciendo cosas en la casa de Dios que no eran correctas. Y podemos pensar también cómo es nuestro trato hacia las demás personas, cómo tratamos a los demás, cómo es nuestro hablar hacia otro. Primero a nuestra casa, ¿no? Hacia nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a los desconocidos, cómo les hablamos.
Somos amables, somos groseros. A veces es que, bueno, me encuentro con alguien que no conozco, que nunca he visto y pues como no sabe que soy cristiano, pues me puedo portar grosero con él. Puedo levantarle la voz, puedo enojarme, incluso puedo decirle groserías, porque pues él sabe que no soy cristiano, entonces pues no me va a acusar con el pastor, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro trato? ¿Cómo es nuestra forma de hablar? ¿Cómo es nuestra actitud hacia otros? Les voy a contar una experiencia que pues no es muy bonita ni muy, no me siento orgulloso de contarla, pero yo creo que va al caso. Durante mucho tiempo estuvieron llamándome a mi teléfono buscando a una persona pues que obviamente no conocía, no era el teléfono que buscaban, pero todos los días a diferentes horas. Oye, llamo para buscar al señor fulanito de tal. ¿Usted lo conoce? No. Y otra vez, llamo buscando al señor fulanito de tal. ¿Usted lo conoce? No. Y así durante semanas, no sé si fueron meses, me dejaron de hablar y luego me volvieron a hablar. Y bueno, hasta que un día, llamaron preguntándome por el señor tal, y les digo, señorita, y yo enojado, yo me enojé. Ya les dije que yo no conozco a esta persona. Busquen sus listas. Usted debe ser lo suficientemente inteligente como para saber que si yo le he dicho. Y entonces me empecé a desahogar con ella. Y mi esposa me estaba viendo y me vio y me dijo, cuando colgué, ¿no? ¿Por qué le hablaste así? Y yo, la verdad me sentí mal, porque pues no estuvo bien. La persona estaba haciendo su trabajo, a lo mejor, pues no sé si muy bien, pero estaba haciendo su trabajo, estaba haciendo lo que le encomendaron y yo fui grosero. Sinceramente fui grosero con la persona. Y me di cuenta pues que por más años que lleve uno en el cristianismo, siempre hay cosas que nos hacen manifestar el orgullo y manifestar cierto tipo de altivez. Y yo decía, ¿por qué me estás hablando otra vez? Y yo ya te dije que... Y se manifiesta. Y bueno, yo creo que todos tenemos alguna situación parecida que nos saque de nuestras casillas, como dicen, ¿no? Hay veces que no a todos nos incomodan o nos enojan o nos sacan a relucir el orgullo las mismas cosas. A lo mejor alguien se puede enojar más fácil porque pues el de adelante se pasó el rojo, o porque alguien le habló grosero, o porque alguien no hizo lo que le dijo, alguien no le hizo caso. Todos tenemos ciertas áreas, ciertas cosas que nos producen, que nos hacen manifestar cierto orgullo. La palabra humilde aquí, manso y humilde, de corazón, la palabra humilde significa aquello que es bajo, que no se levanta mucho de la tierra. Es una actitud del corazón que habla de docilidad. La palabra humildad significa humillación de mente, humildad de mente. Jesús era una persona humilde en sus pensamientos, en su mente, en su voluntad. ¿Por qué? Porque los tenía rendidos a la voluntad del Padre. Jesús hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Jesús hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Jesús era uno con el Padre y esta era la verdadera humildad. La mansedumbre y la humildad son actitudes del corazón que aprendemos únicamente de Jesús. Podemos aprender de otras personas ciertas actitudes buenas, pero la verdadera humildad, la verdadera mansedumbre las aprendemos únicamente de Jesús. Y la última parte del versículo dice: hallaréis descanso para vuestras almas.
tener humildad y mansedumbre del corazón nos hará encontrar descanso para el alma. Todo lo demás nos hará estar en constante intranquilidad. ¿Por qué el hombre vive intranquilo? ¿Por qué el hombre vive pues apurado, afanado, preocupado? ¿Por qué el hombre vive deseando tener? ¿Por qué no hay tranquilidad en el alma de una persona? Porque no ha venido a Jesús, porque no ha aprendido de Él, porque no le obedece, porque no lleva su yugo. Y la verdadera humildad se genera cuando buscamos a Jesús, cuando aprendemos de Él, cuando deseamos ser como Él, y esto produce descanso a nuestra alma. Este descanso no significa que pues dejamos de hacer cosas y ya nos tiramos a la cama a dormir y descansamos. No, este descanso proviene cuando hacemos la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios nos manda hacer trae descanso, refrigerio, paz al alma. Otro ejemplo de que Jesús era humilde, dice Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús el rey de los judíos, Jesús el rey de Israel, Jesús el rey del mundo, de la creación, Jesús el rey del universo, venía humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Cómo se comportan los reyes de la tierra? ¿Humildes? Pues no creo, ¿verdad? Cuando estaba lo de la pandemia, lo del COVID, leí una noticia de un rey, no recuerdo exactamente de qué país, pero es un rey, me parece que no sé si de África, no recuerdo exactamente, que cuando empezó lo de la pandemia, dice que él se fue a Europa a encerrarse con sus concubinas, con sus esposas y con su harem y con sus siervos, y a encerrarse en un hotel y de mucho lujo para que no le tocara la pandemia. Y fue y se encerró porque él era el rey. Y los habitantes de su país, pues todos indignados, todos enojados porque pues su gobernante se fue y los desamparó. Los reyes de este mundo no se comparan con nuestro rey, con el rey Jesús, con el rey de nuestras vidas. La verdadera humildad únicamente proviene cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y vivimos bajo sus mandamientos. Y aún hay cosas que, como comentábamos, se manifiestan y manifiestan orgullo aún en nuestro corazón, aun cuando seamos cristianos y tengamos tiempo de conocer al Señor, aún se manifiesta, pero aún después de esas circunstancias podemos pedir perdón, que es la voluntad de Dios, e ir barriendo ese orgullo, sacándolo, recogiéndolo. Si le hablamos mal a nuestra pareja, podemos pedir perdón. Si tratamos mal a alguien, podemos pedir perdón. Si actuamos con soberbia, con orgullo en el corazón porque nos creemos mejor que otra persona, o que creemos que sabemos más, o que podemos hacer mejor las cosas que otra persona, podemos reconocerlo y pedir perdón, y Dios nos perdona. Esta es la diferencia
de una persona humilde en el mundo, digamos, y una persona que ha conocido a Dios y que quiere serle agradable. Y es humilde porque reconoce su pobreza de espíritu y su necesidad de Dios. El orgullo nos aparta de Dios. El orgullo es parte de la naturaleza humana, como veíamos. Y solamente puede ser vencido por medio del reconocimiento de nuestra condición ante Dios. Dios es el único que puede ir quitando de nosotros todo orgullo, toda vanidad, toda autosuficiencia, toda soberbia. Y la verdadera humildad proviene de nuestro Señor Jesús. La humildad que proviene de Dios se genera a través de la humillación constante a su voluntad. No hay más grande enemigo de Dios que nuestra propia voluntad. A veces levantamos un ídolo que se llama autosuficiencia, o que se llama mi voluntad, y a veces nos rendimos a ese ídolo antes que a Dios. Y es la raíz de todos, yo creo que es la raíz de todos los pecados, el hacer nuestra propia voluntad, el orgullo de querer hacer lo que nosotros queremos hacer. Y de ahí se genera todo lo demás. Pero hay manera de poder vencer a este orgullo, a esta soberbia, a esta actitud que tenemos todos los hombres, todos los hombres. Y eso es reconociendo nuestra condición delante de Dios. Como les decía, a veces el orgullo distorsiona la realidad. Nos hace pensar cosas que no son, nos hace ver cosas que no son, nos hace sentirnos cosa que no somos. Pero cuando somos capaces de ser humildes, capaces de ser honestos, capaces de ser lo suficientemente valientes para reconocer nuestra pequeñez, Dios obra en ese corazón. Y muchas veces Dios permite que nos demos contra la pared para quebrantar nuestro orgullo. Por amor. Dios permite que pasen cosas que en su voluntad no permite que sucedan, para hacernos volver a Él, para reconocer que ese camino que estábamos tomando no era el que Él quería para nosotros. Pero bueno, lo hacemos por nuestro orgullo y nuestro necio corazón, y ahí vamos, hasta que a veces nos damos contra la pared y nos sale sangre. Hay un meme que ¿cómo iba? Ya. De las huellas, ¿no? Que decía, ¿ves ese par de huellas? Sí, es cuando ahí te tuve que cargarte. Pero ves todas esas líneas que dejaron, esa marca que se dejó en el piso, es ahí cuando te tuve que arrastrar. Es un meme, ¿no? Pero pasa que a veces Dios nos deja vivir experiencias que no son las mejores en su voluntad, pero nos deja vivirlas para volvernos a Él nuevamente. Y yo le invito, para terminar, a que podamos hacer una oración para que Dios nos ayude con su gracia, pues más que nada a ser como Él. No hay mayor ejemplo de humildad que nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que Él ha dejado sus huellas para que sigamos sus pisadas. Y
El mayor propósito de Dios para cualquier cristiano es que seamos como Jesús. No es que tengamos sabiduría, no es que tengamos valentía, no es que tengamos riquezas. El mayor deseo de Dios para cualquier hijo suyo es que seamos como Jesús. Y si el tener conocimiento nos hace ser como Jesús, Dios lo va a permitir. Y si el tener valentía o poder nos llevarán a ser como Jesús, Dios lo va a permitir. Y si el tener riquezas o tener bienes para bendecir a otros y bendecir su obra, nos van a guiar a ser como Jesús, Dios los va a permitir. Pero si Dios sabe y ve que estas cosas no nos van a llevar a ser como Jesús, pues muchas veces Dios no lo va a permitir. Y yo le invito a que cierre sus ojos con nosotros para hacer una oración y rogarle a nuestro Señor que nos ayude. Bendito Dios, Dios de toda gracia, Dios de todo poder, Dios de toda sabiduría, Dios de todas riquezas, de todo conocimiento, eres tú. El Dios soberano de toda tu creación eres tú. Tú conoces el corazón de todos los hombres, tú conoces mi corazón, tú conoces cada rincón, cada espacio de nuestra alma, conoces tú muy bien, Señor, y no podemos ni queremos engañarte. Nadie podría, Señor. Tú que lo sabes todo de nosotros, nuestras circunstancias, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras incapacidades, nuestras incertidumbres. Tú que lo sabes todo, Señor, de nosotros, y aún así nos amas y tienes pensamientos de bien. A ti, Señor, venimos sabiendo que encontramos respuesta y encontramos oportuno socorro. Y a ti venimos humillados, Señor, con el corazón humillado, sabiendo que tú eres quien nos da todas las cosas que necesitamos y aún más. Todo lo que tenemos procede de tu mano, Señor. Nada tenemos que sea por nosotros mismos. Nada hay en nuestras vidas que podamos decir, mi fuerza, mi inteligencia, mi capacidad me hizo tener esto o aquello. No hay nada que tengamos que tú no nos hayas dado, Señor. Aún el aire que respiramos es porque tú nos lo das. Como tu palabra nos enseña, Señor, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Quebranta todo orgullo en nuestro corazón, Dios. Ayúdanos a reconocer nuestra soberbia o nuestra altivez, nuestra maldad cuando se manifiesta, Señor. Cuando haya cosas que nos hagan brotar la humanidad que llevamos, la carnalidad que tenemos, el orgullo que llevamos, la soberbia, Señor, que podamos ser prontos para reconocer cuando hemos ofendido a alguien o cuando te hemos ofendido a ti, y que podamos volvernos hacia la cruz, volvernos a Jesús y aprender de Él. Y desear imitar a Jesús y desear ser como Él y ser mansos, ser amables y agradables con otros y ser humildes, humillando el pensamiento y nuestra voluntad al Padre.
porque esto traerá descanso, verdadero descanso para nuestra alma. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de conocerte y de vivir para ti y de ser perdonados en ti, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues gracias a Dios que nos da la oportunidad y la bendición de aprender de Él y de su palabra. Pues les esperamos en las próximas reuniones. El miércoles continuamos con nuestra reunión, la enseñanza de Romanos. El sábado la enseñanza de mujeres. Y el domingo nuevamente a las 11 para la alabanza y la enseñanza. Un abrazo, que Dios les bendiga.